Buenas noches, América. Donald Trump es un amante de las teorías conspirativas. Antes de anunciar su candidatura presidencial, Trump contribuyó ya a ampliar su popularidad ahondando sin fundamento en algunas de ellas, particularmente en la teoría que especulaba sin pruebas de que Barack Obama no había nacido en Estados Unidos sino en Kenia y que por lo tanto no podía ser presidente. Este fin de semana ha vuelto a las andadas. La teoría que ahora parece patrocinar está relacionada con la supuesta implicación que tendría la familia Clinton con la muerte del multimillonario y traficante sexual Jeffrey Epstein. Trump compartió un tuit y un vídeo de un comediante conservador, quien afirmó sin evidencia que el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton estarían detrás de esa muerte. Con su difusión, Trump contradice la versión oficial de la Oficina Federal de Prisiones de su administración y la de su propio fiscal general, William Barr, que dijeron que Epstein murió de un aparente suicidio. La adicción de Trump a las teorías de conspiración demuestra una cierta ignorancia y una preocupante inmadurez, pero parece darle igual porque, sin duda, es una efectiva herramienta para él que contribuye a la creencia de una parte de sus votantes de que existe un Estado profundo que trabaja en su contra. Lo grave es que con este comportamiento impropio de un presidente, Trump está socavando la confianza de los ciudadanos con la democracia y está erosionando la confianza pública en las instituciones, la prensa libre y los sistemas legales y judiciales. Es una irresponsabilidad más, motivada por intereses partidistas. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Comenzamos y lo hacemos con el repaso de algunas cuestiones de la actualidad que nos han llamado la atención, y una de ellas, saben que esta administración, la de Estados Unidos, tiene la política de mano dura con la inmigración. Pues bien, esa política parece que no casa con la opinión mayoritaria de los estadounidenses. Así lo ha vuelto a poner otra vez de manifiesto un nuevo estudio, en este caso el Centro de Estudios Pew. ¿Qué dice el estudio que se ha publicado precisamente hoy? Que la mayoría, más de 6 de cada 10 estadounidenses, ven como mala o muy mala la gestión que hace esta administración con, por ejemplo, los peticionarios de asilo. No estamos hablando de inmigración irregular, estamos hablando de personas que quieren seguir el cauce legal, pedir asilo en la frontera. ¿Cómo lo hace esta administración para estos estadounidenses? Mal o muy mal en más de 6 de cada 10. ¿Qué dicen? Que la mano dura no es la única política que tiene que aplicarse. Piden más jueces para poder tramitar esos casos y que se aplique la ley, o ofrecerles, como país de acogida que es Estados Unidos tradicionalmente con la inmigración, una política de seguridad y de condiciones sanitarias adecuadas. Vamos a buscar más detalles. Saludamos a Alec Tyson. El señor Tyson es investigador senior del Centro de Estudios Pew. Señor Tyson, gracias por haber estado con nosotros. Bienvenido. Veíamos los datos y nos preguntábamos, ¿ha cambiado mucho esa percepción de la inmigración respecto de reportes anteriores? Uno de los hallazgos principales de nuestro reporte es que el público ha sido ampliamente crítico en cómo el gobierno ha respondido en la situación en la frontera. 65% de los estadounidenses dicen que el gobierno está haciendo un mal trabajo en cuanto a las personas que buscan asilo. Solo un tercio dice que está haciendo un buen trabajo. Uno de los argumentos principales de esta administración para justificar su política de mano dura es que los inmigrantes indocumentados cometen más crímenes que los nacionales, lo cual, según los datos, no es cierto, pero lo repiten. En cualquier caso, ¿qué opinan los estadounidenses cuando se les pregunta por este particular? Bueno, esta es la primera vez que hemos hecho la pregunta sobre este elemento en particular en la frontera, pero hemos hecho otras preguntas anteriormente. Continuamos dándonos cuenta de que muchos estadounidenses, 72%, sienten que debería haber una manera para que los inmigrantes indocumentados puedan quedarse en el país y cumplen con ciertos requisitos. En esa situación, los estadounidenses consideran que debería haber un camino para los indocumentados para que se puedan quedar en el país. Uno de los retos que tiene Estados Unidos con la inmigración irregular que ya vive y que ha enraizado en Estados Unidos es cuál es su futuro de estos inmigrantes indocumentados. La opinión de los estadounidenses, de acuerdo a su reporte, es que más de 7 de cada 10 creen que el Congreso tendría que ofrecerles un camino a la ciudadanía. Ahí hay diferencias sobre qué tipo de camino, pero un camino para la regularización, para la ciudadanía. ¿Es compatible esta opinión mayoritaria con las políticas que vemos de esta administración?
Nosotros le preguntamos al público sobre los inmigrantes indocumentados que actualmente viven en el país y en general el público dio respuestas positivas al respecto. La mayoría dijo que ellos toman trabajos que los ciudadanos estadounidenses no quieren, que son tan honestos y trabajadores como los ciudadanos estadounidenses y que no hay una marcada diferencia en cuanto a que cometan crímenes en relación con los estadounidenses. 69% de los estadounidenses dijo eso. Una gran porcentaje de demócratas, solo la mitad de republicanos dijeron eso. Pero es que incluso la mayoría de los ciudadanos que se consideran republicanos apoyan esa vía a la ciudadanía de los indocumentados. Sí, es correcto. Nosotros encontramos que 72% de los estadounidenses cree que debería haber un camino para estatus legal a los indocumentados que viven actualmente aquí. Y hay un apoyo mayoritario en esa política por ya algún tiempo. Es el análisis de Alec Tyson, es investigador senior del Centro de Estudios Pew. Señor Tyson, gracias. Feliz noche. Otras cuestiones de la actualidad nos llevan a Rusia. Ha sido un fin de semana de protestas que han tenido la atención internacional porque no es muy habitual que haya protestas en las calles contra Vladimir Putin. ¿Qué dicen los rusos que han salido a las calles? Que quieren elecciones libres, transparentes, que haya democracia. Porque la sensación mayoritaria de los rusos es que si bien sienten una recuperación de su orgullo nacional, si bien sienten una recuperación de su seguridad nacional, también sienten que se ha deteriorado su democracia y por lo tanto en las próximas elecciones locales exigen que esas elecciones, sean justas, sean transparentes, sean democráticas. Vamos a saludar al profesor catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra, el profesor Pablo Pérez López. Señor Pérez López, gracias por estar con nosotros. Una de las reacciones que ha tenido el gobierno de Putin es acusar a Google de haber retransmitido en vivo esas protestas que en esta ocasión, si bien estaban autorizadas con restricciones, pero autorizadas, dice que Google está estimulando que haya violencia y que salga más gente a la calle y le ha advertido que eso podría ser injerencia. ¿Qué medidas podría tomar Rusia, Moscú, Putin en contra de Google? Buenas noches. Sí, es una pregunta complicada. Las medidas que puede tomar Rusia son todas aquellas que le corresponden como Estado soberano. Creo que podríamos tomar el ejemplo de China para hacernos una idea de dónde pueden llegar. En China, el acceso a buscadores como Google o el acceso a YouTube, tal como se pretende que se mantenga en Rusia, no existe. Es decir, existe una limitación severa por parte del Estado de la circulación en Internet. Rusia hasta ahora mantiene un régimen de censura parcial, pero se advierte aquí que ante el riesgo del crecimiento de la oposición política podría tomar medidas más duras de limitación de la libertad de expresión en estos canales. A pesar de las protestas que hemos visto, la popularidad de Putin goza de altos niveles. Si bien ha retrocedido, veíamos los datos, han pasado del 80 al 60%, que no está mal, un 60% de popularidad. Su periodo presidencial termina en el 2024. ¿Es posible pensar que este retroceso del 80 al 60 es una tendencia y que en esas elecciones del 2024 veamos un escenario de gobernantes de Rusia sin Putin? En realidad son importantes cada uno de los comicios en el sentido de que cualquier oportunidad para reivindicar que el régimen se convierta progresivamente en una democracia real es importante. Hay que tener en cuenta que en general el apoyo que tiene el presidente Putin es muy elevado, pero es un apoyo elevado que cuenta también con el sustento de unos medios de comunicación limitados y con un control de la opinión pública muy notable. Rusia no es, en efecto, una democracia con una libertad de expresión establecida y con una libertad política clara. En ese sentido, la reivindicación creciente es un fenómeno lógico, coherente con los deseos de libertad de un volumen creciente de población, pero que es posible que tenga por delante un camino largo que andar. El análisis de Pablo Pérez López, es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra. Profesor, gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Otra cuestión de la actualidad que nos lleva, en este caso, a Estados Unidos y particularmente al estado de Texas. Ha sido noticia en los últimos días por la última masacre, la que se produjo en El Paso. El objetivo de esa masacre fueron mexicanos. Lo dejó escrito quien es el presunto autor o el autor de los disparos. Y
Texas es un estado profundamente hispano, pero ha sido republicano de manera muy consistente y muy clara desde el 76. En el 76 votó demócrata y antes tenía una tradición también de voto demócrata, pero desde entonces ha sido sólidamente republicano. Esa diferencia entre republicanos y demócratas se ha ido reduciendo y los analistas dicen que ahora, por el retiro de algunos congresistas republicanos tradicionales de ese estado, que dan paso a nuevos que la gente no conoce tanto y que por lo tanto podrían llevar al cambio de voto de algunos ciudadanos de Texas. Y por el incremento de la población hispana, el estado sí realmente en esta ocasión podría cambiar su sentido del voto y dejar de ser republicano para ser demócrata. Piense que Texas tiene 38 miembros del colegio, votos del colegio electoral, una cifra nada despreciable en la búsqueda de esos 270 necesarios para ser presidente. Vamos a saludar al presidente del Partido Demócrata en Texas, el señor Gilberto Hinojosa. Señor Hinojosa, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Ya en el 2016 dijimos que Texas podría ser un estado bisagra y ahora vemos reportes que insisten en lo mismo. ¿Por qué ahora sería diferente del 2016? Se vio en 2018 lo que estaba pasando en este estado. No sé si vio en las elecciones estatales como para el senador, cuando Beto O'Rourke corrió, no ganamos, pero nada más salimos como 2% de los votos totales abajo del senador Cruz. Nunca habíamos hecho eso, no habíamos hecho eso en más de 30 años. En las otras elecciones estatales llegamos como a 3% o 4% en las elecciones de teniente gobernador, procurador general y el comisionado de agricultura. Entonces el estado se está moviendo más y más en la dirección de demócrata. Las ciudades o el condado de Harris County, donde está Houston, Dallas County, Travis County, donde está Austin. Estas ciudades que antes, especialmente en Harris County, no estábamos ganando elecciones completamente. Ganamos todas las elecciones para las posiciones en el condado. Entonces se mira que el año 2020 va a ser un año donde en la elección de presidente es muy posible que la persona nominada por los demócratas puede ganar el estado de Texas. Pero Texas es un estado profundamente conservador y de una mayoría importante de población latina. Por lo tanto, podemos asegurar que hay muchos latinos en el estado de Texas que han votado republicano. ¿Se puede cambiar el sentido del estado teniendo en cuenta que estos latinos que han votado en elecciones anteriores lo han hecho votando republicano? ¿Por qué tendría que cambiar ahora? Trump es la razón que los latinos en este estado están saliendo a votar más que yo he visto en otros tiempos. En nada más Harris County, que es Houston, tuvimos casi 1 millón de votos más que no habíamos tenido en otro tiempo. La mayoría de esos votos eran hispanos, latinos, que estaban votando. Y votaron en 2016 y 2018 en números que no habíamos visto porque le tenían mucho miedo a lo que iba a hacer Trump a la comunidad hispana, y ahora ya vieron lo que está haciendo, los esfuerzos, las cosas que está diciendo él de los latinos, que los latinos inmigrantes que vienen a los Estados Unidos son criminales, son personas que violan a las mujeres, que vienen aquí nomás a hacer daño y no a hacer cosas buenas. Es un insulto a nuestra comunidad, y nuestra gente está muy enojada con este señor y continúa a decir estas cosas contra nuestra gente. Y entonces nuestra gente sabe bien que pues, la manera que ellos pueden pelear
es con el voto. Nosotros hemos visto latinos registrarse en números que nunca habíamos visto y están saliendo a votar. Es la opinión del presidente del Partido Demócrata en el estado de Texas. 38 votos en el colegio electoral. El señor Gilberto Hinojosa. Señor Hinojosa, gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Última noticia de este repaso de cuestiones de actualidad. Nos lleva a Guatemala. Ha habido elecciones, saben, este fin de semana. Ya tenemos presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, de centro derecha. Con la organización Vamos ha conseguido el apoyo del 58% de los sufragios frente a la socialdemócrata y ex primera dama Sandra Torres, que consiguió el 42% de los votos. Una contundente victoria de la derecha en Guatemala en unas elecciones que estuvieron marcadas por la abstención. El análisis con el analista político y miembro de la organización Primero Guatemala, el señor Pedro Cruz. Señor Cruz, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. ¿A qué se debe este alto porcentaje de ciudadanos que deciden no votar, más del 50%? Bueno, muchas gracias, amigos de NTN 24. Es un gusto poder platicar con ustedes. Y tuvimos una participación del 40% en este proceso electoral, en esta segunda vuelta. ¿Y por qué el abstencionismo? Yo creo que es el reflejo del descontento de la ciudadanía con nuestras autoridades políticas, que desafortunadamente no nos han presentado resultados de avances y mucho menos hemos visto que emerja liderazgo político en el país. Realmente la gente está desencantada, y sobre todo con estos dos candidatos que pasaron a segunda vuelta, en donde ambos pues ya llevaban varias elecciones queriendo ganar la presidencia de la República. La gente no estaba motivada y cuando uno iba a los centros de votación los miraba vacíos. Y yo creo que ese es uno de los principales retos para nuestras próximas autoridades, va a ser recuperar la confianza de la ciudadanía en la clase política. ¿Cuáles son, a su juicio, los principales retos que va a enfrentar Giammattei cuando asuma la presidencia de Guatemala? Bueno, el nuevo presidente y su nuevo equipo de gabinete tienen retos específicos. En primer lugar, trabajar en un proceso de transición que ahora va a ser más corto, ahora va a durar 4 meses. Ese proceso de transición pues debe ser transparente y debe llevarse a cabo en un ambiente pacífico. ¿Qué otro reto tiene el próximo gobierno? Continuar con el fortalecimiento institucional en el país y sobre todo, algo tan importante, continuar con la lucha contra la corrupción que ha llevado a Guatemala en los últimos años. Durante la campaña electoral, el candidato hoy presidente electo, Alejandro Giammattei, criticó el acuerdo de tercer país seguro firmado o alcanzado entre Estados Unidos y la administración de Jimmy Morales. ¿Cree usted que puede haber cambios en ese acuerdo? Bueno, en primer lugar, está pendiente una discusión y un amparo que se está discutiendo en la Corte de Constitucionalidad para ver cuáles van a ser los próximos pasos. Y luego también hay que esperar que el Congreso de la República conozca el acuerdo y den los trámites pertinentes. Yo creería que hay que esperar primero los procedimientos actuales y luego pues también el nuevo gobierno, cuando tome posesión en el mes de enero, pues va a tener la posibilidad de entrar a negociar con el gobierno de Estados Unidos pues las posibles salidas a los acuerdos que se hayan tenido. Es la opinión del analista político Pedro Cruz, analista político sobre la situación en Guatemala, miembro de la organización Primero Guatemala. Señor Cruz, gracias. Feliz noche. Tiempo para el debate, para el análisis en Cuestión de Poder. Hoy para fijarnos en lo que ha pasado en las elecciones primarias en Argentina. Son las PASO, las primarias abiertas, primarias simultáneas y primarias obligatorias. Son primarias que han dado un primer termómetro de cómo está el ánimo electoral en Argentina, y alguien podría decir, no, es que las verdaderas son las presidenciales. Bueno, lo que ha pasado es que ha habido una alta participación y que el peronismo ha arrasado y se ha llevado casi el 48% de los sufragios frente al macrismo, que ha cosechado un 32%. Hoy en el programa queremos analizar las consecuencias de lo que ha pasado en Argentina este fin de semana, que no han sido pequeñas,
y la dimensión latinoamericana. Por eso hemos invitado a Rafael Matus, es periodista, es corresponsal del periódico La Nación en Washington. Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y con Benjamin Geddon. El señor Geddon es analista político, fue asesor del presidente Barack Obama para las políticas del Cono Sur y hoy es el subdirector del programa latinoamericano en el Wilson Center y responsable del programa Argentina. Benjamin, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Os pido una primera valoración de lo que ha pasado en las urnas este fin de semana. Rafa. Fue una muy dura derrota para el gobierno de Mauricio Macri, una derrota previsible porque todas las encuestas daban al oficialismo por detrás de la fórmula opositora encabezada por Alberto Fernández y secundada por la expresidenta Cristina Kirchner, pero en su magnitud muy sorpresiva, muy inesperada, tomó a todos de manera muy desprevenida, sobre todo al gobierno que no se esperaba perder de una manera tan abultada y dejó a Alberto Fernández prácticamente en las puertas de la presidencia, así que ha sido poco menos que un terremoto que yo personalmente lo comparo solamente con el Brexit o la elección de Donald Trump aquí en Estados Unidos. ¿Tan grave? En 2016. No digo por lo de términos Trump, de pero sí por lo del sorpresa, en Brexit. términos del impacto y la sorpresa que generó, sí, porque, como te digo, si bien se preveía que Alberto Fernández iba a salir primero, nadie pensó que a esta altura la elección iba a aparecer totalmente saldada. La particularidad que tienen las PASO es que en estas PASO no se elegía nada, pero prácticamente se definió todo. ¿Coincides? Sí, bueno, es así. Como es normal en cualquier elecciones, tiene que ver con el manejo de la economía. Pero hemos visto 3 meses de mejoras en la economía, con la inflación bajando y con la confianza del consumidor a la baja. Por eso, bueno, había una anticipación de que el gobierno tenía chances de convencer al pueblo de seguir en el rumbo de reformas pro mercado. Pero obviamente después de 4 años de crisis económica, el pueblo argentino tomó la decisión de ir a otros. Pero cuando el pueblo argentino vota otros es el kirchnerismo. Otros es lo que había antes. Y la primera reacción de los mercados ha sido, Rafa, en tu cuenta de Twitter lo has... Bastante mala, por decirlo de una manera caída, muy moderada. Sí, brutal. Un pánico en los mercados y el peso argentino ha perdido más del 30% de su valor. 23% fue la devaluación, creo que es la peor devaluación que hubo durante la presidencia de Mauricio Macri. El gobierno solía decir que si el dólar se iba arriba de 50 no tenían chances en la elección presidencial. Como ustedes bien saben, el dólar es el gran termómetro. Pero cuando dices arriba de 50 es el cambio, pesos, ¿no? 50 pesos por dólar. Es decir, que el tipo de cambio fuera de 50 pesos por cada dólar. El dólar, como vos sabés, es el gran termómetro de los argentinos respecto de cómo está la realidad económica. Hoy cerró arriba de 57. Una cifra que nadie esperaba ver seguro este año, al menos no hasta fines de año o después de la elección, y eso va a redundar obviamente en más pobreza, más inflación, más recesión, un empeoramiento de la crisis económica y un golpe también muy duro a las posibilidades electorales del oficialismo. Creo que si hubo un mensaje que uno puede extraer de las urnas es que los argentinos han rechazado la política de ajuste del gobierno Mauricio Macri, acordada con el Fondo Monetario Internacional, una medicina muy dura de tragar, sobre todo para sociedades como la Argentina. Creo que tienen un historial bastante negativo, oscuro, con el Fondo Monetario Internacional. Y respecto del triunfo del kirchnerismo, en realidad no es el kirchnerismo en sí, porque la particularidad que tuvo esta elección es que, a diferencia de lo que ocurrió en 2015, el peronismo no fue dividido. El kirchnerismo logró unirse al ala más moderada del peronismo, el ala que lidera uno de los ex candidatos presidenciales de 2015, Sergio Massa, y el candidato Alberto Fernández era un crítico de Cristina Kirchner. Estas cosas que solamente produce el peronismo, ¿no? Que primero se peleaban, ahora van todos juntos y logran el tan ansiado regreso al poder que buscaron. Bueno, no creo que van todos juntos, aunque esto es lo que dicen Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, porque el candidato para vicepresidente de Macri es un peronista. Había Roberto Lavagna, ex ministro de Finanzas de Néstor Kirchner, otro peronista. Bueno, es una fuerza dividida. Están votando para ellos, sino contra Macri y contra las reformas duras, pro mercado, pero de ajuste más que nada, como dices tú. ¿Puede producirse el escenario en el que en las primarias haya habido este resultado, pero frente a el batacazo de realidad de la caída del peso y de la incertidumbre de las políticas del kirchnerismo,
haya electores que cambien el sentido de su voto en la elección real? Bueno, es la apuesta real que hace, en el sentido de definitiva, ¿no? Es la apuesta que hace el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? El gobierno de Macri siempre apostó a la polarización muy profunda que existe en la sociedad argentina, la grieta, le llamamos, ¿no? Hay una mitad de la población que ha votado al kirchnerismo y hay otra mitad que ha votado a otras fuerzas que, si se quiere, respaldan, aunque con matices, esta política pro mercado, las reformas que implementó el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? La elección se planteó como dos visiones totalmente antagónicas de país, si se quiere, la opción Venezuela o la opción integrémonos al mundo y sigamos reformando la economía, que es lo que pregona o lo que vende el gobierno. Entonces, ahora lo que el gobierno apuesta es a profundizar esa polarización, va a fondo con la estrategia de confrontar con estas dos visiones de país. El presidente Mauricio Macri tuvo recién una conferencia de prensa, no hizo ninguna autocrítica, no anunció cambios de gabinete, no anunció nuevas medidas de política económica, fue una ratificación implícita del rumbo y fue también una ratificación bastante explícita de esta estrategia de confrontar con estas dos visiones de la Argentina. No le ha funcionado y nada sugiere que le vaya a funcionar en la primera vuelta, sobre todo porque te recuerdo que en la Argentina el margen que un candidato tiene que alcanzar para ser electo sin necesidad de una segunda vuelta no es 50%, sino es 45%. Y Alberto Fernández ya obtuvo 48%. Has escrito que la campaña de Macri va a ser no la campaña del miedo, sino la campaña del terror, es decir, que va a ahondar en esa polarización. Bueno, hoy justamente el presidente Macri culpó de alguna manera el miedo que genera el regreso del kirchnerismo a la dura caída que tuvo, que mostraron todas las variables, todos los activos de la Argentina. No es un juego que el gobierno ha mostrado desde que empezó la campaña presidencial, advertir que un regreso del kirchnerismo sería nefasto para los activos argentinos, sería nefasto para la Argentina, arruinaría todo el proceso de cambio que ha implementado el gobierno. La contracara de eso es el kirchnerismo, que dice que en realidad todo lo que está ocurriendo no es por el eventual regreso del kirchnerismo, sino es justamente por las políticas del presidente Mauricio Macri, que solo han profundizado la crisis. Bueno, obviamente no es así, es un rechazo de los mercados a la posibilidad de que vengan otra vez kirchneristas al poder. Pero no importa, para los votantes lo importante es el récord de Macri, ¿no? Su manejo de la economía. Él tuvo 4 años de mostrar las ventajas de su política pro mercado que tenemos. Tenemos tasa de desempleo mayor que 10%, tenemos más que 32% la tasa de pobreza en el país. Tenemos una inflación este año arriba de 40%. Pues este es su récord, ¿no? Se puede culpar a los que vinieron antes, se puede culpar a la sequía, se puede culpar a una recesión en Brasil, el socio comercial más importante para el país. Pero bueno, para el votante es normal pensar en ese récord cuando se toma su decisión. Y eso, digo, es tal cual como escribe Benjamin, no hay un solo indicador económico que dé o que muestre una situación mejor a la que heredó Macri. Y eso encima con un nivel de endeudamiento muchísimo mayor, ¿no? Porque Macri tuvo un respaldo muy fuerte del mundo para encarar sus reformas, que fueron reformas muy costosas, y lo hizo endeudando al país. Esta es una de las principales críticas que se le hace. El análisis de las elecciones primarias argentinas. Vamos a la pausa. Al volver hablamos de la dimensión latinoamericana. ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo va a cambiar el posicionamiento de Argentina con el resto de países, pero también cómo ven a Argentina esos países latinoamericanos? Ya volvemos. Tras el cierre de las urnas, en la campaña de Mauricio Macri aseguraban estar contentos con los datos preliminares que arrojaban los sondeos a boca de urna, pero el escenario cambió en la noche del domingo con los primeros resultados oficiales. Duele que hoy no hayamos tenido todo el apoyo que esperábamos, pero a partir de mañana seguiremos trabajando, haciéndonos responsables. Todos ahora somos más responsables, de que este país salga adelante. Macri, quien convocó de inmediato a una reunión de gabinete, insistió en que, a pesar de las dificultades económicas, Argentina necesita mantener el rumbo para evitar los errores del pasado. Que el nivel de dificultades que hemos tenido estos últimos años, dificultades enormes que tuvimos que enfrentar, ha llevado a que haya mucha angustia, mucha duda, pero insisto, estoy acá, como dije en el primer día, para ayudarlos. Estoy acá porque amo este país, porque creo
en cada uno de ustedes, creo en lo que podemos hacer. Y mientras Macri reconocía que había tenido una mala elección, en la otra orilla, Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de Cristina Fernández, celebraba con sus seguidores. Gracias de corazón, porque estábamos seguros que la Argentina necesitaba terminar con este tiempo y construir otra historia. Y estoy seguro que hoy los argentinos empezamos a construir otra historia. El dirigente peronista prometió construir una mejor Argentina. No venimos acá a restaurar un régimen. Venimos acá para crear una nueva Argentina, que tome en cuenta las mejores experiencias, que termine con este tiempo de mentiras y que le dé a los argentinos un horizonte mejor para el futuro. Obtuvo el 47% de los votos en las elecciones primarias en Argentina, frente al 32% de Macri. Los resultados complican las aspiraciones del actual mandatario de mantenerse en la Casa Rosada y abren la puerta al regreso del kirchnerismo al poder con la expresidenta Cristina Fernández como fórmula vicepresidencial de Alberto Fernández. Es una voz que debe ser escuchada por todos, por los que somos destinatarios de lo que podría denominarse un triunfo, pero también una voz que debe ser escuchada por el gobierno. Los candidatos definirán la carrera por la presidencia el 27 de octubre. Si ninguno logra entonces el 45% de los sufragios, se reencontrarían en un balotaje el 24 de noviembre. Seguimos en Cuestión de Poder analizando las elecciones primarias argentinas, hoy con Benjamin Gedan y con Rafael Matus. En las últimas horas, el ganador de esas primarias, Alberto Fernández, ha retuiteado un mensaje de Luis Ignacio Lula da Silva, diciendo esto. Muchas gracias, querido amigo Lula. Como bien decís, debemos darle esperanza a nuestro pueblo y cuidar de quienes más lo necesitan. Te mando un fuerte abrazo que espero poder darte pronto. Alberto Fernández agradeciéndole los buenos deseos para las elecciones que se tienen que producir a finales de este año. Benjamin, que Lula abrace y felicite el tándem Fernández de Kirchner, ¿es una buena señal? Bueno, creo que este va a ser un gobierno distinto que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, aunque busca tal vez los mismos aliados de la izquierda latinoamericana, no están en el poder, ni en Colombia, ni en Chile ahora, ni en Brasil. En Venezuela sí siguen en el poder, pero sin los recursos para poder apoyar a sus amigos en Buenos Aires. Por eso creo que, bueno, esta es una muestra de que entienden que sus votantes están muy a favor a esa alianza de la izquierda, pero cuando lleguen a la Casa Rosada, si ganan en las elecciones, van a estar bastante aislados y no creo que van a poder seguir como solamente un grupo muy ideológico buscando alianzas con la izquierda. Sí, bueno, Alberto Fernández se ha negado a llamar al gobierno de Nicolás Maduro una dictadura, ha dicho que es un gobierno autoritario, pero no ha llegado al grado que llegaron otros países de la región, ha marcado un claro alineamiento con el México de Andrés Manuel López Obrador, también con Lula, con Uruguay. Creo que si efectivamente, tal como marcan las elecciones primarias, Alberto Fernández se impone en las elecciones de octubre y se convierte en el próximo presidente, eso va a generar un realineamiento regional, pero también, como decía Benjamin, Alberto Fernández va a ser un presidente muy condicionado por la situación económica de la Argentina, que va a tener que mantener el vínculo y la buena relación que forjó el presidente Mauricio Macri con la Casa Blanca y con Estados Unidos, porque va a tener que renegociar con el Fondo Monetario Internacional, que le otorgó a la Argentina el mayor préstamo de su historia, y para conseguir lo que quiera conseguir del fondo va a necesitar sí o sí el apoyo de la Casa Blanca. Una relación, la de Estados Unidos, que con Macri parece que ha sido buena, con Cristina Fernández no lo era tanto, que tenemos que esperar. Creo que antes de entrar en el programa conversábamos sobre cómo podía estar respirando esta administración con lo que ha pasado en Argentina. ¿Qué crees? Sí, bueno, no veo una posibilidad de relaciones pragmáticas o buenas entre Estados Unidos, del presidente Trump y Argentina con Alberto Fernández. Creo que es así lo que dice Rafael, que van a buscar una manera para interactuar pragmáticamente con la Casa Blanca, más que nada por su apoyo en el Fondo Monetario, ¿no? Porque la Argentina va a necesitar renegociar sus préstamos y el programa con el fondo, pero no cree que lo van a lograr, porque bueno, en términos de la relación Argentina y Venezuela, aunque él no va a ser tan a favor a Maduro como Cristina Fernández, quien premió a Maduro en la su Orden momento. de San Martín, sí. Es el mayor premio que otorga la Argentina a los extranjeros. Pero, ¿y a quién se la dieron? Sí. A Maduro.
Cristina Kirchner condecoró a Nicolás Maduro con la orden de San Martín. San Martín. Alberto Fernández no va a hacer algo parecido, pero al mismo tiempo la Casa Blanca va a considerar las elecciones como marcha atrás, ¿no? Porque no va a impulsar la agenda de Washington ni del Grupo de Lima en términos de presionar al gobierno de Maduro. ¿Cómo crees que ha influido en los votantes argentinos la proximidad de Macri con la administración Trump? Bueno, Trump no es popular en la Argentina. El voto fuerte de Macri sí está más a favor de Trump, pero es una figura muy poco popular en toda la región. No creo que la relación era una debilidad para Macri, porque el pueblo argentino entiende lo que logró a través de su relación buena con Trump, que fue el préstamo del fondo, ¿no? Y bueno, no creo que hizo daño a la candidatura. Sí, como decíamos antes, creo que para el votante argentino promedio lo que más le disgusta de Mauricio Macri ha sido sus políticas de ajuste, el aumento de la deuda, la timba financiera, como se le suele decir en la jerga de la Argentina, en referencia a la política monetaria y la política cambiaria que aplicó el gobierno, que habilitó a hacer muchos negocios financieros que favorecieron a los que pueden hacer ese negocio financiero, que son los más ricos, en detrimento de la clase media, si se quiere, o de los más pobres. Creo que eso ha generado un rechazo muy, muy alto en la sociedad argentina, y eso fue lo que se vio en las urnas, donde 2/3 de los votantes eligieron una opción distinta de la de Macri, ¿no? Macri saca un monto, una cantidad de votos, un volumen de votos similar al de 2005, pero mucho más cerca de lo que sería hoy su techo, a diferencia de lo que ocurría hace 4 años. Hay dos temas desde el punto de vista latinoamericano que siempre acaban confluyendo cuando hablamos de Argentina. Uno es la lucha contra el narcotráfico y el otro, lo decíamos antes, es Venezuela. El cambio que se podría producir con el regreso del peronismo, de Alberto Fernández y Cristina al poder, ¿cómo cambia ese juego de equilibrios con respecto de Venezuela? Por ejemplo, el Grupo de Lima, votos en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Unidos. Claramente debilita el Grupo de Lima, claramente debilita la presión de la comunidad internacional para intentar forjar un cambio político en Venezuela e impulsar al gobierno de Juan Guaidó. Macri le ha dado un respaldo muy, muy fuerte al gobierno de Guaidó. Argentina ha recibido decenas de miles de venezolanos que han huido del régimen de Maduro, pero esto con Alberto Fernández es previsible que marcaría un alineamiento hacia la opción europea, ¿no? Esto de buscar un mecanismo negociado con el gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, no sería tanto la posición de no injerencia mexicana. No. Y ya lo ha dicho, Alberto Fernández incluso ha sido muy explícito al respecto, que él no quiere esta opción militar con la que a veces coquetea Donald Trump. En eso ha sido muy, muy explícito. Habría un alineamiento y un fortalecimiento del eje que han formado México y Uruguay con la Unión Europea. Sí, bueno, cuando el Grupo de Lima perdió en México después de las elecciones de AMLO, fue un erguido fuerte, pero la Argentina tuvo el liderazgo para poder continuar con una presión muy alta. Ahora va a ser bastante debilitado. Son las opiniones de Benjamin Geddon, que es analista político, es subdirector del programa latinoamericano del Wilson Center y del programa Argentina, y con Rafael Matus, que es periodista, corresponsal de La Nación en Washington. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Vamos a la... Tiempo para la cultura en cuestión de poder, para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colón Amil. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo cerramos hoy el programa? Bueno, hoy vamos a recordar un grande de la comedia, Robin Williams, ese actor estadounidense quien falleció trágicamente hace ya 5 años. Y bueno, para hacerlo, un poco recordar la figura en el cine y su legado. CNN, de hecho, publica hoy un artículo muy bonito que originalmente publicó en 2014, y la primera frase de ese artículo, que es sobre el legado de este actor, lee: Robin Williams, ya sea a través de sus personajes o en sus propias palabras, nos dejó muchos consejos, y universalmente se le conoce como alguien que sabía cosas que la mayoría de las personas dejaban pasar por alto, ¿no? Entonces, para hacerlo, quiero ir a un clásico de los 90, Mrs. Doubtfire. En Hispanoamérica, Papá por Siempre, y en España, Señora Doubtfire, Papá por Siempre. La película, como sugiere el título, no sé si la conoces. Por supuesto, y me parece que recuerdo haberla visto como varias veces por lo divertida que es. Pues la película, para los que no la conocen, sigue la historia de Daniel Hillard, quien es protagonizado por Williams. Y esto es un padre que tiene 2 hijos, tras un divorcio pierde la custodia, y para poder acceder nuevamente a sus hijos y volver a pasar tiempo con ellos, se transforma en una especie de nana o niñera
que se hace llamar Mrs. Doubtfire o señora Doubtfire. Es una nana mayor, él se transforma, se disfraza todo mayor, muy agradable, respetable. Y bueno, disfrazado de una mujer, Mrs. Doubtfire o Daniel Hiller vuelve a acceder a sus hijos. Oh, it was such a shanda. I should never buy Gribbinus from Amoil. It's so chewy. No, I feel like Bobby. This is not working. Yeah, no, this isn't working. But don't worry, it's a work in progress. And you're my brother. I will never let you be embarrassed. God bless you. I think we're gonna have to do the entire face. But look at this nice thing, though, we have here. Matchmaker, matchmaker, make me a match. Find me a find, catch me a catch. Don't tell me not to live, just sit and putter. Life's candy and the sun's a ball of butter. Don't bring around a cloud to rain on my parade. It's not working. I need to go older. Older? You mean like Shelley Winters older or Shirley MacLaine older? What's the difference? Some Scotch tape and red hair dye. What about Joan Collins? Oh, I don't think I have the strength. All right. Robin Williams, la recomendación cultural tras 5 años de su muerte, de su fallecimiento, de este actor, este comediante que nos deja, como decía Alexandra Colonaville, esas lecciones de vida, esos puntos de vista que, como dice ese artículo, conocemos pero dejamos pasar. Así es. Gracias, Alexandra. A ti, Gustavo. Vamos a las redes sociales. Y la primera mirada en las redes sociales la buscamos en las reacciones a lo que ha sucedido en Argentina. 2 mensajes que nos parece que dan en el clavo. Dólar arriba de 60 en Argentina. En cuestión de horas nos hicieron 25% más pobres a todos los argentinos. Es solo una primera muestra de lo que se viene en el país con Fernández. El problema de Argentina es que sus habitantes votan en modo de castigo en vez de en modo inteligente. Opiniones en las redes sociales sobre esas elecciones que dan pistas. Algunos dicen que son definitivas para lo que va a suceder en las elecciones presidenciales de final de año. En Guatemala también ha habido elecciones, lo hemos contado en NTN 24 y también en Cuestión de Poder hoy. ¿Esta opinión? En Guatemala la esperanza siempre está a 4 años de distancia. La opinión de Vaina sobre esas elecciones, pesimista por lo que se viene y ya mirando en quién puede suceder a quien hoy es presidente electo. La esperanza de los guatemaltecos con tantos retos por delante. Y así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperamos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Que tengan una feliz noche.